que nada tenemos la pobreza en México. Es el factor que explota el tema de la forma en que los niños tengan que ir a buscar trabajo. Otra de las cuestiones que tenemos muy importante y que no se habla es la falta de educación a las familias, porque todavía en este momento los padres piensan que el niño debe trabajar para aportar al hogar. ¿Y qué está pasando? Están migrando, que se unen en el trayecto. Y estos niños de los campos agrícolas, más de 700 niños por año vienen a trabajar a los campos agrícolas de Sinaloa, que les dañen su salud, que les dañen su vida, donde se expongan a químicos, pues todo eso sucede en los campos agrícolas. Los niños, desde que están en gestación con las madres, ya están dañados por las cuestiones de los plaguicidas y son niños que no se van a desarrollar normal. La salud, pero además el derecho a su desarrollo, ¿no? Entonces es importante que en cada familia se tenga un salario digno y de esa forma no van a tener la necesidad de salir. Otro aspecto importante son las adicciones, como en cada familia hay adicciones y se pierden los dineros y todavía, como no les alcanza, ponen a trabajar a los niños y luego los venden, que es lo peor. Justicia bajo un mismo muro, derechos al aire siempre. Bienvenidos al podcast Acceso y Derecho. El acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Bienvenidos a Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Este podcast tiene como objetivo que todas y todos podamos comprender cómo funcionan las leyes y cómo impactan en nuestra vida diaria. En este episodio abordaremos un tema de suma importancia: derechos laborales y explotación infantil en campos agrícolas, retos en la protección de la niñez. Hoy nos acompaña la doctora Guadalupe Romano Casas, destacada profesionista en el ámbito del derecho, experta en temas de derechos humanos y derecho familiar, con una amplia trayectoria como académica e investigadora. Ha trabajado en el análisis y en el estudio de la explotación laboral infantil en México, pero también en otros países. Guadalupe Romano Casas es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Familiar y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con estancias académicas en las universidades de Salamanca y Valencia. Ha sido profesora e investigadora en diversas instituciones. Ha sido reconocida por su labor académica, es investigadora honorífica en el Sistema Sinaloense de Investigadores y ha recibido la Medalla al Mérito Lore de la Vega por su contribución a la ciencia. Ha publicado diversos artículos científicos sobre derechos humanos, derecho familiar y temas sociales. Ha impartido múltiples conferencias en México y en otros países. Es un honor contar con su presencia, doctora Guadalupe Romano. Sea usted bienvenida. Muchas gracias, el honor es mío, pero más que nada la responsabilidad, ¿verdad? Ante tan hermosa presentación, les agradezco mucho su invitación y por supuesto que estamos unidas por esa sinergia tan importante que es el conocimiento de la ciencia en la cual participamos y tengo el honor de compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctora, pues sin lugar a dudas, aunque sabemos que este tema pues lamentablemente no es exclusivo de esta entidad federativa de Sinaloa, sí nos hemos estado dando cuenta que ha estado aumentando, que con mayor frecuencia se han estado presentando problemáticas en donde se involucra a los menores de edad en lo que es la explotación laboral. En este episodio vamos a ir hablando de algunos aspectos, por ejemplo, el marco jurídico, las causas del trabajo infantil, la intervención de los derechos humanos en el acceso a la justicia y finalmente esperamos que la doctora nos apoye con algunas propuestas para contribuir quizás no en la erradicación, pero sí en la disminución de lo que contempla el trabajo infantil. Entonces, doctora, para ponernos en contexto, ¿nos haría usted el favor de comentarnos qué se comprende por explotación infantil y cómo se manifiesta esta en el ámbito laboral? Muy bien, muchas gracias. Primero que nada hablaremos, explotación infantil es un término muy amplio, por eso necesitamos
Ahora sí que vamos a hablar sobre el aspecto de la explotación laboral en los campos agrícolas en México. ¿Por qué? Se considera explotación infantil como aquella acción que va en contra de la niñez y la adolescencia, en la cual no se remunera, se esclaviza. Algunos le llaman que es un sinónimo de esclavitud infantil. Se esclaviza, se trabajan jornadas extraordinarias sin remuneración alguna, pero sobre todo se pone en peligro la dignidad de la niñez y por ende se vulneran derechos y principios internacionales como el principio de protección al interés superior de la niñez. Ahí es donde considera UNICEF, por ejemplo, dice que existen muchas formas de explotación infantil, entre ellas la explotación sexual, que no es el caso, sin embargo va inherente al tema de la explotación laboral en los campos agrícolas en México, y un estudio muy de último momento que tenemos en Sinaloa, que ha causado revuelo internacional, documentado internacional. México es documentado internacionalmente. Save the Children estuvo aquí, UNICEF está en comunicación y estamos trabajando directamente con ese tema, doctora, con los embajadores de Estados Unidos, que son los encargados en materia laboral en México, que tienen ellos están trabajando desde Tijuana y han venido a visitarnos. Así es de que explotación infantil puede ser explotación sexual, explotación laboral, tráfico de niños, sobre todo en los países en guerra, donde los venden para ser soldados, el reclutamiento de la niñez, que lo tenemos en nuestro entorno, en nuestro contexto mexicano, donde la niñez y la adolescencia son los que están trabajando para las organizaciones, los crímenes de delincuencia, los equipos o grupos de delincuencia organizada, en distintos crímenes en el país. Están siendo utilizados, así es de que es muy amplio. Me gustaría que contextualizáramos en uno, que sería la explotación laboral en los campos agrícolas. No sé qué le parece. Sí, me parece muy bien. Pues al respecto de lo que contempla la explotación laboral en los campos agrícolas, pues México se concibe como un Estado de Derecho. En ese sentido, ¿hay marco jurídico? ¿Qué legislación existe en nuestro país y a nivel internacional para proteger a los niños contra esta explotación laboral? Bien, la legislación está completa, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde habla de la protección de la niñez, el interés superior de la niñez. Tenemos, de hecho, en 2019 se buscó que se hiciera una reforma muy importante en México, donde se prohíba el trabajo infantil, pero sobre todo con un agregado que se hizo específicamente en relación a las actividades peligrosas o insalubres en las que está prohibido que la niñez trabaje. Sí se permite el trabajo de los menores de edad hasta cierta edad, en la que 16 años dice, y siempre y cuando tengan un certificado médico que cada patrón deberá solicitar, que el patrón deberá tener un control y registro de cuántos niños o adolescentes tiene, de cuáles son sus actividades, cuáles son sus prestaciones sociales, cuál es su estado de salud, porque debe cuidarse el estado de salud. Y además ese control de salud, ese certificado que les exigen a los patrones, debe ser periódico. Y todo eso se está vulnerando. La ley ya lo protege. Hay un apartado específico del trabajo de los menores. Pero ¿qué pasa? Todo eso ha sido vulnerado y se está vulnerando constantemente, y hay una omisión por parte del Estado mexicano en la cual la niñez y la adolescencia en México no tiene garantías de seguridad como debiera ser con los instrumentos internacionales firmados y ratificados. Entre ellos, me decía ¿qué instrumentos? Bueno, está la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, está también un convenio de la OIT sobre los derechos del niño, en el cual se dice que está prohibido que realicen actividades peligrosas o insalubres. Así es que tenemos todo el panorama con instrumentos internacionales y legislaciones internas, solamente que no hay
un planteamiento de garantía para los menores. Pues qué lamentable, ¿verdad?, que existe ese marco jurídico, pero en la práctica no se lleve a cabo ese seguimiento y todavía se vulnera pues aún más lo que es la dignidad, menoscaba en perjuicio obviamente de los niños, que en esta edad, en lugar de estar en los campos agrícolas, pues deberían de estar cursando sus estudios pues básicos. En ese sentido, pues a veces se nos hace incomprensible la actitud de las personas. La conducta de los seres humanos a veces es inexplicable, influyen muchos factores en nuestro comportamiento, endógenos, exógenos. En este sentido, doctora, nos gustaría que nos explicara cuáles son los factores económicos, sociales y culturales que usted considera que propician la explotación infantil. Primero que nada, tenemos la pobreza en México. La pobreza extrema en México es el factor que explota el tema de la forma en que los niños tengan que ir a buscar trabajo. Otra de las cuestiones que tenemos muy importante y que no se habla es la falta de educación a las familias. La falta de educación en cuanto al derecho del niño, pero sobre todo a la educación sobre los derechos de la niñez, porque todavía en este momento los padres piensan que el niño debe trabajar para aportar al hogar. Y sobre todo en cuestiones de étnicas, que si bien es cierto, aquí encontramos un dilema, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que debemos proteger el derecho étnico o el derecho de la inclusión, el derecho de las otredades. No obstante, no lo protege como debiera, porque por un lado todavía se permite que los niños sean vendidos, para trabajar y vengan a aportar a la casa. ¿Por qué? Porque así lo dice mi entorno étnico, y México no pondera ese interés superior de la niñez. Tenemos casos específicos en materia del trabajo de los menores que viene de Oaxaca, Chiapas. Por eso le hablo de esos aspectos étnicos y culturales, que si tuviéramos una educación al respecto, se les podría informar a esos padres cuáles son los derechos de sus niños y cuáles son los deberes de los padres. No hay tanta educación al respecto, aparte de la pobreza. Pero otros aspectos importantes, doctora, que me gustaría comentarles es que está sucediendo en todos los contextos en nuestro país es la violencia. ¿Y qué está pasando? Están migrando. Tenemos migrantes que pasan por nuestros estados distintos, inmigrantes que vienen desde Oaxaca, Chiapas, México, amén de los migrantes que tenemos de los países centroamericanos, que se unen en el trayecto. Y estos niños de los campos agrícolas, más de 700 niños por año vienen a trabajar a los campos agrícolas de Sinaloa. Esto es estratosférico. No obstante que están prohibidas las condiciones, las actividades que pongan en riesgo su salud, peligrosas, dice, aquellas que se realicen bajo áreas de sol, que les dañen su salud, que les dañen su vida, donde se expongan a químicos, pues todo eso sucede en los campos agrícolas. Los niños andan junto con su familia en los campos agrícolas con los plaguicidas. Tenemos una investigación en este momento que es internacional sobre los plaguicidas y el efecto en los niños de los campos agrícolas. No solamente en Sinaloa, que es donde más daño ha ocasionado, lo tenemos también en el campo de México, la flor, donde siembran flor ahí en México. Los niños, desde que están en gestación con las madres, es decir, desde que no han nacido, ya están dañados por las cuestiones de los plaguicidas y les causa un daño para toda su vida, y son niños que no se van a desarrollar normal. Es decir, hasta eso les están negando el derecho de la vida y el derecho a la salud, pero además el derecho a su desarrollo, ¿no? Entonces, en un medio ambiente sano, como lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. Entonces, doctora, ya comentamos, existe un marco jurídico, hay leyes, leyes nacionales, tratados internacionales. Entonces, ¿qué considera usted que es el papel que juegan las políticas públicas en la reducción o perpetuación del trabajo infantil? Bien, las políticas públicas no han sido bien encaminadas. Hay países que han logrado muchos avances al respecto. Uno de ellos es Argentina.
pero otro de ellos es Colombia. Tenemos a Panamá. ¿Ellos qué han hecho? Piden apoyo, asesoría a la Organización Internacional del Trabajo y a UNICEF. Hacen trabajo en conjunto, que eso sería algo de lo que podríamos hacer para erradicar. ¿Cuál es el trabajo? Me gustó mucho que, por ejemplo, hacen redes empresariales para estar verificando entre esas redes que los patrones cumplan con su función, y ellos están checando que cada patrón esté cumpliendo en las empresas, pero aparte de eso dan apoyo a las familias. ¿Por qué se tienen que emigrar a los campos agrícolas? Pues por la pobreza o porque hay violencia, tienen que abandonar sus lugares. Si el Estado protege la familia como es su deber, conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: el Estado va a velar por su desarrollo. Bien, allí partimos, y las políticas públicas que pudieran ser son aquellas que vengan desde un punto de vista muy personal. ¿Cómo lo podría implementar? Desde el Plan Nacional de Desarrollo, doctora. Que baje el Plan Nacional de Desarrollo, que baje los planes nacionales institucionales, luego que se vengan a hacer redes. Una vez que se hagan las redes, que se implemente el recurso para dar seguimiento a esa política pública, que política pública de apoyo social, política pública de educación para las familias, para los lugares étnicos, para los niños, incluso saber cuáles son sus derechos, porque se les está negando hasta el derecho de la educación, la escolaridad, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Mueren los niños. 13 niños han muerto desde el 23 hasta aquí en Sinaloa, en los campos agrícolas. Se les vulnera hasta su derecho a la libertad sexual. Niñas de 10 años se les han muerto sus hijos de 1 año. Esas niñas quedaron gestadas aquí en Sinaloa, en los campos agrícolas, porque están en unos lugares de hacinamiento donde conviven con adultos, con mujeres, con hombres, con distintos grupos culturales, pero sobre todo con adicciones. Así es de que, bueno, hay que evaluar esas políticas públicas de protección de la niñez, que se le dé un seguimiento, que se evalúen y que se dé un informe anual. ¿Cuál es el avance? Porque Argentina, Colombia, Panamá, es más, hasta países, es que no podemos creer que México no lo esté haciendo, hasta países como Sri Lanka, países africanos como Nigeria, están dando seguimiento a estas políticas públicas con la intención no solamente de disminuir, erradicar el trabajo infantil, doctora. Y nosotros ya tenemos que ya no debe existir, pero sí existe, o sea, no debe existir, pero sí existe. La misma legislación te da la dualidad de interpretación. Eso es algo peligroso. Lamentablemente, pues en ese sentido, y retomando lo que comentaba ahorita, la obligación constitucional del Estado por preponderar el interés superior de la niñez, nos gustaría que nos comentara algo respecto a ese impacto de los derechos humanos y la salud de los niños en estos campos agrícolas. Bien, voy a permitirme con mucho respeto decirle, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tiene la obligación, ahí nace el deber del Estado. ¿Cuándo nace la obligación? Ojalá que nos fuéramos, como estamos buscando en este momento, demandar al Estado mexicano por omisión en contra del interés superior de la niñez y su desarrollo pleno, porque ahí nacería la obligación, doctora. Cuando el Estado omite su deber jurídico, que el deber jurídico es la necesidad de observancia del Estado de lo que ya tiene pactado, lo que ya tiene regulado. Cuando el Estado omite el cumplimiento de ese deber jurídico, le nace la obligación, porque hay víctimas. Y eso es algo muy importante, y qué bueno que usted lo dice. Qué bueno que lo toca, doctora, muchas gracias. Porque qué importante sería que el Estado mexicano empiece a reparar daños. No hay una reparación de daño para la víctima directa ni para la víctima indirecta. Y le cuento los últimos casos. Tenemos un caso aquí en Sinaloa donde se dieron cuenta, esto explotó porque una madre a la que se le murió su hija en un campo agrícola aquí en Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, que se divide en 2 áreas, enterró a su hija por temor. La niña se le murió en hacinamiento en esos cuarteles donde los ponen porque ni siquiera les dan un lugar digno donde vivir los patrones, y aparte ponen a trabajar a los niños. Se le muere la niña, la entierra y unos perros la sacan.
Ahí es donde se dan cuenta de que había niños muertos y se dan cuenta de que había otros niños que habían muerto y se dan cuenta de que había otros niños que estaban hospitalizados, 15 niños hospitalizados y no sabía el estado. Es un dato alarmante. Es un dato alarmante. ¿Qué hace Save our Children? Se viene y dice qué está pasando con Sinaloa y con México. Viene a las cuarterías y se da cuenta del hacinamiento que existe. Los niños duermen y su almohada son los sacos de malatión, plaguicida prohibido. Y resulta que una de las niñas, su niño se le murió y ella tiene 6 años y fue preñada en esas cuarteles o cuarterías. ¿Qué hizo el Estado mexicano? Exigió, ahora sí vino, le dijeron, a ver, ¿dónde estás tu deber jurídico? Ahora tienes que responder. Vienen las autoridades, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y exigen que pongan guarderías. Ese es un buen método, poner guarderías, pero con educación y que los niños no se vayan al campo a trabajar. ¿Qué cree que está pasando en este momento? Ya no están viniendo a Sinaloa las familias, porque los niños se los ponen en guarderías y ellas quieren que trabajen para ganar más, y entonces se están yendo a Sonora. Qué interesante aquí la política pública del Estado, que les dé un pago adecuado, una buena remuneración a los familiares que tienen niños y niñas en edad de protección. Si el Estado se encarga de proteger a esas familias, de educar a esas familias, van a tener hijos protegidos e hijos educados. Entonces, falta que el Estado cumpla el deber jurídico de esa protección del derecho de familia. Así es, pues en ese sentido, pues ya sabemos que las relaciones sociales pues son complicadas por naturaleza. Ahorita nos estaba comentando pues que sería bueno que se implementaran estrategias para dar a conocer a los padres cómo denunciar estos casos de explotación laboral, pero que muchas veces a ellos no les conviene porque pues dejan de percibir ese ingreso por parte del menor. En ese sentido, doctora, ¿cómo cree usted que puede la sociedad civil contribuir a la prevención del trabajo infantil? Esto es un trabajo de gobernanza. Ya publicamos algo sobre la gobernanza en el Estado mexicano y mire qué importante el resultado de la gobernanza de la sociedad civil. Vamos a hablar del caso Maya. En el caso de la selva lacandona. En la selva lacandona empezaron a dañarse por los plaguicidas, dejó de haber miel. Y nosotros publicamos, la doctora Mari Carmen Martínez y su servidora, somos investigadoras, ella maneja todo lo de los plaguicidas y yo los derechos. Publicamos en Francia, en la Universidad de Limoges en Francia, sobre los plaguicidas y el impacto que tenía en el medio ambiente. Lo leyeron los mayas. Los mayas, por medio de una asociación civil productora de miel, trajeron el problema, hicieron un foro internacional, doctora. En plena pandemia lo hicimos en línea, convocaron a Argentina y los demás países. ¿Qué lograron? Que se cambiaran las NOMS a favor de la regulación por la asperjación de los plaguicidas. Ese es un ejemplo de cómo la sociedad en conjunto podemos trabajar. ¿Quiénes somos la sociedad? Universidades. Qué importante es que la Universidad Autónoma de Sinaloa esté haciendo este trabajo de información al público de casos que a veces no sabemos aunque estemos aquí, y que podamos educar a la sociedad y reeducarnos como sociedad, de que el trabajo es complementario. Investigadores como usted, como otras personas, investigadores como la doctora Mari Carmen, que créame que si alguien aquí es intoxicado por plaguicidas, los médicos no saben tratarlo y los niños intoxicados le han hablado a Mari Carmen para que los pueda atender porque no saben qué medicamentos darles porque les pueden privar de la vida. Entonces, ¿cómo cada quien con su disciplina podemos trabajar? La sociedad, ¿cómo puede trabajar? Sería un gran avance que hicieran redes de patrones, empleadores, trabajadores, instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa y demás, para dar seguimiento si los patrones están cumpliendo con su deber, verificar un control de los patrones, verificar de dónde vienen las familias, de dónde vienen los niños, cuántos niños están trabajando, si se les está cumpliendo lo que dice la ley que se debe dar. Bueno, todo eso no es solamente el Estado mexicano, somos todos. En la medida en que aprendamos a trabajar en gobernanza, en redes sociales, en ONGs, que demos apoyo,
es la mejor forma en la que podemos impactar. Y un ejemplo de ellos es la Selva Lacandona, que en gobernanza, con universidades, instituciones y demás, logramos que se hicieran ese cambio de las normas. Importante caso. Muy bien, muy importante. Doctora, ya para ir cerrando este tema tan importante, nos gustaría que nos hiciera algunas recomendaciones que usted considera prioritarias para fortalecer esa protección de los derechos laborales de los menores, y si usted considera que con el acceso a la educación se puede garantizar pues la menor presencia de estos menores en los campos agrícolas. Sí, muchas gracias. No me atrevo a dar recomendaciones, con mucho gusto les podría dar algunas sugerencias desde la perspectiva de nuestras investigaciones y los resultados que estamos viendo. Hay una sugerencia que me parece muy importante. Bueno, primero que nada, la educación. Por supuesto que la educación es básica, no solamente para la niñez, es un deber que el niño debe estar estudiando, que tenga que estar jugando, que tenga su medio ambiente sano, que se desarrolle en equilibrio con su ecosistema y demás, pero también es importante la educación social, la educación familiar, y es más importante la educación de las empresas, los patrones. Fíjese lo que pasó, dijo la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur aquí en México, ahora que vinieron de Save a Children, dijeron, nosotros no los contratamos, y está publicado en los periódicos, y salió hasta en el New York Times. Okay. Nosotros no los contratamos, los contratan los coyotes. Ah, pero nosotros pagamos. Qué interesante. O sea, cómo el mismo patrón está permitiendo y le parece justificable que los contraten son los coyotes, ellos no, y por eso ellos no son responsables. Tenemos un número uno. Así es de que la educación debe ser en conjunto de la sociedad. Por supuesto que va a llegar a los niños, pero el niño tiene una función que es la potestad del Estado y de los que ejercen la custodia o la patria potestad. Hay algo que me gustaría comentarle, doctora, que me gustó mucho y que sería una política importante. Nos comentaban de la Embajada de Estados Unidos, los encargados, los agregados laborales de la Embajada de Estados Unidos en México, que están dando seguimiento al trabajo infantil, que están prohibiendo que entren productos agrícolas de campos agrícolas donde los patrones vulneren el derecho de la niñez en esos términos como lo está haciendo Sinaloa. Y hay varios campos agrícolas que ya no están permitiendo la entrada porque nosotros somos un tránsito importante para la exportación. Nuestros productos agrícolas van a Estados Unidos, Canadá, Japón, etcétera. Bien, en Estados Unidos ya no están permitiendo que entren productos agrícolas donde sepan que hay mano de obra infantil de manera insalubre o en actividades peligrosas. Esto es muy importante. Así es que la educación es un elemento clave, pero sobre todo el apoyo económico para los familiares. Es importante que en cada familia se tenga un salario digno y de esa forma no van a tener la necesidad de salir. Otro aspecto importante son las adicciones, como en cada familia hay adicciones y se pierden los dineros y todavía, como no les alcanza, ponen a trabajar a los niños y luego los venden, que es lo peor. Pues sin duda es un tema muy interesante y más porque se ven vulnerados pues los derechos fundamentales de un sector de la población como lo son los niños, niñas y adolescentes. Pues muchas gracias, doctora Guadalupe Romano Casas, por estar con nosotros y por ayudarnos a entender cómo funciona este complejo pero fascinante mundo del derecho, cómo poder hacerlo válido, poderlo aplicar para proteger a los más vulnerables. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Acceso y Derecho, el acceso a la justicia explicado en nuestro idioma. Esperamos que esta conversación aporte para que puedan ver el derecho no como un lago distante, sino como una herramienta poderosa. Si te ha parecido interesante, suscríbete al podcast y compártelo con quienes creas que podrían beneficiarse con esta información. También déjanos un comentario con tus preguntas o sugerencias sobre futuros temas. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. Esto fue Acceso y Derecho. Abre tus ojos, escucha la voz. Derechos humanos juntos en esta cruz. Ciencias jurídicas, buscamos la verdad. Acceso y derecho, la justicia en la comunidad.
Expertos nos guían, compartiendo su saber. Acceso y derecho, la voz del futuro. Ciencia y justicia bajo un Suscríbete mismo muro. y Derechos al síguenos aire, en nuestras siempre en plataformas conexión. digitales. Este es el podcast, únete a la misión. Cada semana media hora de pasión, entrevistas profundas, pon atención. Los estudiantes